bienvenidos queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo domingo de febrero y segundo domingo de la Iglesia Puente a través de YouTube y de todas estas plataformas en las cuales estamos llevando nuestra serie Sumergidos, que hemos destinado para este tiempo de febrero, vacaciones acá en Chile, un tiempo en el cual nos sumergimos en el agua de las piscinas, de las playas, bueno, en un tiempo diferente hoy día también, ¿no es cierto? Pero es lo que queremos hacer durante las vacaciones. Pero también queremos sumergirnos en la presencia de Dios, que sea un tiempo en el cual crezcamos en nuestros hábitos como cristianos, hábitos que nos van a llevar a sumergirnos más en su presencia. Soy el pastor de la iglesia, Nicolás Fuentes, y vamos a comenzar hoy día con nuestro primer hábito que queremos desarrollar. Y para llegar a ese hábito, déjame leerte el Salmo 119, verso 103, súper famoso y conocido verso, que dice lo siguiente: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. ¿Por qué estoy leyendo este verso? Porque mi deseo esta mañana es que este verso se haga realidad en tu vida, en tu corazón. Que la palabra de Dios sea más dulce que la miel para ti. ¿Cómo sabes que la miel es dulce? Simplemente al probar la miel. No puedes saberlo por mirar una etiqueta y toda la miel del supermercado y mirar ahí, está más dulce que la otra. Tienes que probar la miel. Lo mismo ocurre con la palabra. Necesitamos probar diaria, cotidianamente la palabra de Dios, degustarla, disfrutarla para saber si es dulce o no. Quizás la palabra de Dios no tiene ese sabor para ti. O en algunas ocasiones tal vez, pero no de manera cotidiana. Y mi deseo es que esta mañana podamos crecer en este hábito de sumergirnos en la palabra de Dios. Necesitamos la palabra como la necesidad de comer o respirar. Si lo viéramos de esta manera, esta necesidad de sumergirnos en la palabra, si la viéramos tan importante como comer y respirar, probablemente veríamos formas de organizar nuestra vida para lograr tener tiempo en la palabra de Dios. Y generalmente no ocurre eso porque no tenemos este entendimiento de la palabra. No es tan vital. La ocupamos para ciertas ocasiones. Por lo tanto, si no tenemos este entendimiento de la palabra de Dios, nunca va a llegar a ser un hábito, ni nunca va a llegar a ser una necesidad real en nosotros. Sumergirnos en su palabra. Y eso es lo que queremos a través de este mensaje y durante todos estos domingos. Sumergirnos en estos diferentes hábitos. Lo que queremos hacer es formar un hábito con la palabra de Dios, que sea parte natural de nuestra vida, que sea tan natural como comer, dormir, tomar agua, el sumergirnos en su palabra. ¿Puede llegar a ser eso así de habitual? Puede llegar a ser así de habitual, si acaso establecemos hábitos que nos lleven a eso. Pero eso es un milagro también ocurriendo en nuestra vida, ¿no es cierto? Porque no es natural en nosotros tener este deseo por la palabra de Dios. No es algo que nace cuando me levanto mañana en la mañana. No es lo primero que quiero hacer, ¿sí o no? Por eso necesitamos generar hábitos. Y este hábito de sumergirnos en la palabra probablemente es el más básico. Es el inicial donde todo comienza. Ya que la palabra de Dios es donde Dios se ha dado a conocer. Es ahí donde vas a conocer quién es Dios y qué ha hecho. Por lo tanto, si quieres conocer al Dios que estás amando, al Dios que estás siguiendo, sirviendo, tienes que ir a la palabra de Dios, tienes que ir a la Biblia. Esa es la manera de conocerlo. Podríamos pensar que la oración es lo primero, ¿sí o no? Comenzar el día en oración, obviamente, también queremos eso. Pero, ¿cómo vamos a comenzar en oración? ¿Y qué vamos a decir en la oración si no estamos conociendo a Dios en primer lugar en su palabra? Lo que quiero decir simplemente es que todo comienza con la palabra de Dios, porque ahí es donde Dios nos habla, es donde Dios inicia la conversación, y nuestra oración es una respuesta a esa conversación que Dios inicia. Por eso hemos comenzado esta serie con la palabra, sumergirnos en la palabra. ¿Y qué tiene la palabra de bueno? Déjame darte 3 cosas rápidamente para que sepas en tu mente y en tu corazón por qué la palabra de Dios es tan dulce o más dulce que la miel y por qué debe ser tan vital en tu vida. En primer lugar, porque en la palabra de Dios, Dios habla. Y eso es lo que vemos desde el principio. Génesis 1, desde el comienzo, lo que vemos repitiéndose una y otra vez es que Dios dijo, Dios dijo. Dios habla, desde Génesis 1, verso 3 en adelante lo vas a ver. Es el primero que inicia la conversación en el universo. Nadie antes de Dios había hablado y Él es el primero que emite las primeras palabras. Dios dijo, hágase la luz, crea las cosas y empieza a hablar. ¡Pum! Y el universo empieza a funcionar con sus palabras.
Y así a lo largo de la historia de la Biblia, Dios relacionándose con el ser humano a través de su palabra. Y también aprendemos que nosotros hemos sido creados a su imagen. Es decir, si Dios habla, los seres humanos hemos sido creados a su imagen, diseñados para hablar, para relacionarnos con otros con palabras. Y una de las cosas que más necesitamos escuchar, no sé si te pasa a ti, es que otras personas nos aman, por ejemplo. Y necesitamos escucharlo en palabras. Imagínate que si tú tienes un conflicto con alguien, no sé, hijo, esposo, esposa, ser querido en general, tienes un conflicto. Y ese conflicto persiste, está ahí y no se arregla. Pero de repente esa persona viene y te dice, te amo. O te dice, perdóname, lo siento, me arrepiento de lo que hice. Cuando esas palabras salen de la boca de esa persona, toda esa situación cambia y ese conflicto empieza a tomar otra dirección en ese preciso momento cuando salen esas palabras. ¿Por qué? Porque las palabras producen ese tipo de cosas, afectan y cambian la situación, la relación. Y porque Dios nos creó para relacionarnos con palabras, necesitamos escuchar a otros y a Dios en primer lugar. Probablemente en este tiempo de pandemia, el tema de las palabras o verbalizar nuestras emociones ha sido una de las cosas más significativas. Incluso los mismos expertos están sugiriendo técnicas para poder verbalizar nuestras emociones, nuestras ansiedades, nuestras angustias, decir cómo estamos, sobre todo los niños, ¿no es cierto?, que han estado en un tiempo de mayor encierro, el cambio brusco de estar con amigos en el colegio y después estar en la casa y no verlos durante mucho tiempo. Son situaciones complejas y los expertos están aconsejando poder verbalizarla y usando todas las técnicas posibles para que saquemos lo que hay dentro a través de las palabras. Por eso es tan importante. Y eso nos muestra que simplemente hemos sido creados a la imagen de Dios. Necesitamos relacionarnos a través de palabras, expresar cómo estamos y quiénes somos a través de palabras. Y eso es lo que Dios hace. Desde el capítulo 1 de Génesis, Dios habla. Dios expresa quién es, muestra su carácter y nos dice lo que hace. Y no solo desde Génesis 1, sino que el Nuevo Testamento también nos dice que no solo ahí habló, sino que sigue hablando hoy día. Hoy día en el siglo XXI. El autor de Hebreos nos dice en el capítulo 1, al tiro, verso 1 y 2, de entradita. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios sigue hablando hoy día a través de su Hijo. Ese es su medio de comunicación, su manera de darse a conocer a través de su Hijo. Eso es lo primero que tienes que saber. Dios habla y quiere hablarte, quiere relacionarse contigo a través de sus palabras en la Biblia. Ahí es la manera en la cual nos relacionamos con Dios y sabemos que nos está hablando y cómo Dios nos habla y qué nos está diciendo. En segundo lugar, tenés que saber que Dios crea a través de su palabra. De nuevo, lo vemos en Génesis 1, otra vez, todo el Génesis 1 del 1 adelante. Dios creó todo hablando. Dios dijo y creó. Dios dijo y creó. Y todo lo que creó habla de Él. Toda la creación habla también de quién es Dios, como lo dice el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Todo lo que Dios creó fue creado para que muestre quién es Dios, para que hable. La creación habla, grita, proclama quién es Dios. Miren quién está detrás de todo esto. Es el objetivo de la creación. Y no solo de la creación fuera de nosotros. Nosotros también, que somos su creación. Es nuestro propósito como seres creados. Proclamar, hablar quién es Dios y contar de sus obras. Por lo tanto, tu propósito como criatura es dar a conocer al Creador a través de palabras. Dios no solo también nos creó en el principio, creó todo en el principio, sino que a través de su palabra sigue creando. Así como sigue hablando, también sigue creando. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, verso 17. Por lo tanto, y este verso es súper conocido también, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Dios está creando una nueva persona y lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo.
Dios crea nuevos seres humanos a través de su palabra. Ahora, ¿cómo lo hacen? Obviamente a través de su palabra, pero no dice acá a través de su palabra. Mira el verso 18, dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. El verso no dice por medio de su palabra, sino dice por medio de Cristo. Cristo es el medio por el cual Dios crea nuevas personas. Porque Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Como nos recuerda Juan, ¿se acuerdan que lo pasamos hace tan poquito en la Iglesia Puente? Todavía estamos con la nostalgia de Juan, que tuvimos bastante tiempo ahí con él. Y él nos recuerda en el capítulo 1, verso 1, Jesús es el verbo, la palabra, el logos. Esta palabra activa de Dios, que crea en el mundo nuevas personas, aquellos que se encuentran con Jesús. Son nuevas creaciones a través de una relación con Él, que nos empieza a dar un nuevo corazón, nuevos deseos, nuevo propósito al encontrarnos con Cristo. Nos hace personas nuevas. Dios está creando, recreando a todos aquellos que escuchan su palabra hecha carne, Jesucristo. Nos hace nuevas personas. Y en tercer lugar, Dios salva. No solo habla, no solo crea, sino que también salva. Y esto es un aspecto que es muy importante que necesitas saber para entender por qué es tan importante su palabra. Dios salva. Puedes ver toda la creación alrededor tuyo. Justamente esta creación que el Salmo 19 decía. Firmamento cuenta la gloria de Dios. Puedes ver toda la creación alrededor tuyo. Como lo vimos durante enero con esta gran lluvia que nunca había llegado en Chile y que produjo tanto estrago. Ver el poder de Dios. Alguien que creó esos truenos que mis hijos veían, ¿no es cierto? Y decían, wow, mira la luz y como sonaba súper fuerte. Puedes estar maravillado con esa creación o con una linda puesta de sol que tú ves y disfrutas y dices, wow, qué maravilla. O puedes asombrarte con detalles de cómo funciona el cuerpo humano simplemente para hacer este mecanismo de respirar. ¿Cómo llega esa información y produce ese respiro en tu corazón, en tu vida acá, en tu cuerpo? Puedes ver eso, pero está muy lejos de ser salvo. Puedes estar viendo todo el escenario de la creación, pero muy lejos de encontrar la salvación. ¿Por qué? Porque Dios decidió salvar personas a través de su palabra, de lo que Él ha dicho, de cómo Él se ha revelado y particularmente a través de Jesucristo. Él dejó escrita su palabra para que podamos conocerlo, saber quién es Él, quiénes somos nosotros y cómo Dios nos salva a través de su Hijo. Por eso necesitamos conocer al Dios que se ha revelado en la Biblia para ser salvos y para crecer en esa salvación. Cualquier intento de encontrar salvación fuera de la Biblia es un intento fallido. Y si vas a la palabra de Dios, vas a encontrar que Dios se hizo presente en la historia humana de manera física, en la forma de su Hijo. Se involucró en este mundo caído para reparar lo que estaba quebrado a través de la palabra de Dios. Y lo vemos en Jesucristo mismo, quien haciendo uso de la palabra de Dios, de la palabra del Padre que Jesús tenía tan interiorizada porque era Dios mismo, la usó para derrotar al mayor enemigo que había tenido cautivo al ser humano durante toda la historia. Jesús mismo enfrentó al diablo con la palabra de Dios. Él es el único en este mundo que logró hacer eso. No había ningún otro rey, líder, profeta en la historia de la Biblia que haya logrado derrotar al enemigo, a este enemigo, al diablo, y menos con la palabra de Dios. Jesús usó la palabra diciendo cosas como no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está el verdadero alimento, decía Jesús, ¿se acuerdan? Yo soy el pan, que me come a mí va a tener vida. Y lo hizo para hacer lo que nosotros no podíamos hacer, vencer al gran enemigo, derrotar al diablo, al que nos tenía sometido y hacernos libres a través de su sacrificio. Él solamente lo pudo hacer usando la palabra de Dios. Y esto lo puedes saber no solo porque el pastor te lo dice, sino porque tú mismo te puedes sumergir en la palabra de Dios. Tú mismo puedes tener un hábito de vida que te lleve a conocer lo que Dios hizo y crecer en una relación con Él y disfrutar quién es Dios y lo que ha hecho por ti. Y no solo eso, sino que también hacerle frente al diablo hoy día como cristiano a través de la palabra de Dios. Ahí está toda la herramienta que necesitas para derrotar las artimañas, los ataques del enemigo. Por todas estas razones que te estoy dando y más
que hay mucho más, la palabra de Dios es más dulce que la miel. Te está dando ese saborcito que debiera tener tu corazón cuando saboreas la palabra de Dios. A eso se refería el salmista. ¿Sientes la dulzura de la palabra de Dios? Quizás no lo estás sintiendo tal vez. Quizás hay momentos esporádicos donde sientes esa dulzura, pero no es un hábito cotidiano. Así que para lograr ese hábito cotidiano necesitamos llevar esto un poquito más a la práctica. Así que déjame a continuación darte varios aspectos prácticos que necesitas considerar para que podamos establecer este hábito que, siendo honestos, es algo con lo cual todos luchamos. Partiendo del pastor de la iglesia y todos los demás. Luchamos con establecer un patrón, un hábito saludable de lectura en la palabra de Dios. De disfrutar, de que la Biblia sea lo más dulce para nosotros. Así que considera los siguientes puntos si acaso quieres sumergirte en su palabra. Mira, en primer lugar, obviamente lee. Lo primero que necesitas saber es lee la palabra de Dios. Pero para lograr eso, considera lo siguiente. Lo primero que tienes que hacer es tratar de apartar tiempo. Ve en tu rutina diaria, semanal, en tu situación actual de vida, cuál es el mejor momento para tener un espacio en el cual puedas disfrutar la palabra de Dios. No tienes que leerte toda la Biblia en una sola mañana, pero un verso, partir de menos a más. Pero evalúa en tu vida, ¿cuál es el mejor momento? Quizás para algunos la mañana es lo mejor, para otros la noche, dependiendo de sus realidades, lo mejor que te sirva para ti. Pero tienes que encontrar un tiempo, apartar un tiempo. Lo que no puedes decir es que no tienes tiempo. Eso es una gran mentira. Todos tenemos tiempo. Y si la palabra de Dios es tan necesaria como cualquier otra, como comer, respirar o dormir, vamos a buscar hacer el tiempo para eso, porque es algo que necesitamos con desesperación. Una vez que apartes tiempo, entiende que lo mejor es ir de menos a más. No trate de pasar una hora, de 0 a 1 hora, cuando nunca había abierto la Biblia, nunca había tenido un tiempo, quizás te va a durar un día y va a estar 1 hora, pero al siguiente día va a ser súper difícil. Parte de menos a más. 1 es mejor que 0. 1 minuto. 1 minuto es mejor que 0, que nada. Por lo tanto, no busques partir con la 1h30 de estudio bíblico y devoción cuando sabes que no lo vas a poder lograr. Sé realista. Menos es más, como dicen por ahí. O como dice un amigo, me aconsejó una vez, 2 con Dios. 2 minutos con Dios. Eso es mejor que 0, que nada. Y empieza de menos a más. La siguiente que quiero que puedas saber es que es importante también apagar las distracciones. Una vez que apartamos el tiempo y tratamos de establecer una rutina, apaga toda distracción que te aparte justamente de ese tiempo. Celular, computador, etc. Alguien dijo una vez, ¿cómo es posible que comience mi día conversando con mucha gente sin antes haber comenzado a hablar con Dios? ¿Cómo es posible? Me quedó grabado cuando lo escuché una vez eso. Y la mayor distracción sí o sí es nuestro celular, nuestros equipos inteligentes que tenemos, con los cuales dormimos al lado, para que cuando nos despertamos lo primero que hacemos es ver el celular y tratar de saber lo que está pasando en el mundo, quién me habló, WhatsApp y toda esa cosa. Hay una autora que mi esposita lee, que le encanta y me lo comentó, se llama Ana Ávila, y dice, si el celular es lo que más te quita tiempo, no lo dejes a mano al levantarte. Esa es una cosa súper básica. Si tú ves que el celular te ocupa mucho tiempo, déjalo en otro lado. Yo hace poco tiempo generalmente me llevaba el celular a la pieza y lo dejaba ahí en caso para tenerlo cerca, como si lo necesitara para vivir. Y hace muy poco tiempo empecé a tomar esta determinación de dejarlo fuera de la pieza y el celular se queda en el living para ir a acostarme sin celular y tenerlo a mano. Ahora, no es que haya comenzado a leer más la Biblia así, es un proceso que hay que seguir luchando, pero es un primer paso que estoy tratando de dar para no vivir más pendiente del celular que de la palabra de Dios. Apaga las notificaciones de tu celular, es algo que también empezamos a hacer aquí en la casa, para que el celular no te diga cuándo tienes que estar abriendo el celular. Apaga las notificaciones y anda a verlo cuando tú consideres que es necesario ir a verlo. Aparte de eso, elige un pasaje para poder empezar a leer. Elige un pasaje. Hay varios planes de lectura, hay varios devocionales dando vuelta por el universo de internet. Parte de lo sencillo. Quizás no vas a poder partir por el Antiguo Testamento, un pasaje antiguo, levítico o algo complejo, que son cosas que necesitamos leer, ¿sí o no? Pero si te cuesta partir y leer algún pasaje, parte por algo más sencillo. Alguna narrativa, Nuevo Testamento, es un buen lugar para partir. O si vas al Antiguo Testamento, anda a los Salmos. Es un muy lindo libro para comenzar a leer
y ver la experiencia de una persona en los salmos, cómo se relaciona con Dios. No tienes que ser un teólogo de profesión para entender la Biblia, simplemente anda, lee unos versos de un pasaje y hazlo sistemáticamente, cotidianamente. Y poco a poco la práctica te va a ir generando más hambre y la facilidad de leer la palabra de Dios. Después de leer, otra característica y otro consejo práctico es digiere. Necesitamos digerir. ¿Y cómo digerimos la palabra de Dios? Hay una práctica súper conocida dentro del mundo teológico y de muchos autores en el tiempo que nos llevan a meditar en la palabra. No al estilo oriental. Cuando uno dice meditar, uno piensa en algo oriental, ¿no es cierto? Como piernas cruzadas, mano arriba, no sé, o hacer algún sonido específico. No es un tema de postura física la meditación, es un tema del corazón. Da lo mismo cómo te sientes, cómo te pongas de guata en el piso. Es un tema del corazón. Piensa en lo que leíste y pregúntate, ¿qué me enseña de Dios? ¿Qué aprendo de mí mismo? ¿Qué me enseña esto de Jesús y lo que hizo por mí? 3 simples preguntas para cualquier pasaje. Medita, digiérelo, dale un tiempo. Después de cada comida, el cuerpo necesita digerir los alimentos. Reposamos, el cuerpo tiene que digerir bien la comida, si no, obviamente dañamos nuestro cuerpo. El cerebro tiene que hacer funcionar todo el sistema digestivo para que la comida sea bien procesada y los alimentos bien asimilados. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Necesitamos digerir un momento para que todo eso que hemos aprendido se asiente en el corazón y lo profundizamos. Dale una vuelta. Quizás durante el día, después de que haberlo leído, medítalo durante el día, que sea el verso que te da vuelta todo el día en la cabeza. Y otra cosa más, dale tiempo a eso que leíste. No lo des vuelta y pases a otra cosa inmediatamente. Déjalo todo el día, dale tiempo para digerirlo bien. Toma un verso y mastícalo durante todo el día. Es una muy linda práctica. Hasta que se disuelva en tu corazón. Y vas a tratar de aplicarlo. ¿Cómo me afecta esto a mí en la práctica? No trates de leer y llevarlo al tiro a tu vida. Eso es lo que estoy tratando de decirte. Dale tiempo. Esto es un arte que requiere mucho tiempo y darle vueltas. No trates de tiquear simplemente la lectura del día. Ya leí el verso, listo, sigo mi vida. Medítalo, digiérelo y dale tiempo. Y en tercer lugar, aplica. ¿Cómo esto me afecta? Lo que hoy día vi, lo que hoy día leí. ¿Cómo me afecta en mi propia vida? Y hazte diferentes preguntas, no sé. ¿Qué nueva información aprendí después de este pasaje? ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué aprendo de Jesús? ¿Qué aprendo de mí mismo? Aplícalo. ¿Qué tengo que ajustar en lo que creo o cómo vivo después de haber leído lo que leí? David Mathis, este autor que ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, que escribió el libro Hábitos de Gracia, dice: aplicar las palabras de Dios a nuestra vida no es solamente un resultado de su gracia en nosotros, sino que también es un medio para recibir mayor gracia. La aplicación de la palabra de Dios es un medio que nos provee más gracia todavía. Cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, vemos cómo Dios nos transforma, cómo empieza a aparecer el fruto. Y eso es un medio. Un medio donde Dios nos muestra que está obrando en nosotros la aplicación de su palabra. Esas son algunas características simplemente para que puedas considerar al momento de establecer este nuevo hábito en la palabra de Dios. Lee, digiere, aplica. Ahora, ¿qué tal si esta semana comienzas a establecer el hábito? Déjame lanzarte ese desafío. Para esta semana, mañana mismo, busca un momento del día, aparta un espacio de 5 minutos, 2 minutos. Algo, uno es más que cero, uno es mejor que cero. Menos es más, parte de a poquito. ¿Qué tal si esta semana comienza a establecer el hábito? Pongámonos ese desafío juntos, ¿te parece? Puede ser un buen comienzo. Pero dar el paso es lo que necesitamos. Si nunca damos el paso, es muy difícil establecer el patrón. Así que, de esa manera, lo único que queremos lograr es que su palabra sea más dulce que la miel a nuestros corazones. Y que al otro lado tengamos más de Dios para nuestra vida y nos podamos sumergir en Él. Así que próximo domingo nos vamos a sumergir en la oración, algo que necesitamos y que va de la mano con la palabra de Dios. No son dos cosas separadas, pero eso lo veremos el próximo domingo. Por ahora, déjame orar para que podamos sumergirnos en la palabra esta semana y en adelante. ¿Te parece? Oremos al Señor. Padre, gracias por este tiempo y te quiero pedir por todos aquellos que están escuchando y que es tan difícil establecer un patrón de sumergirnos en tu palabra de manera cotidiana. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu palabra desesperadamente.
Necesitamos que tú nos hables. Queremos relacionarnos contigo a través de ella. No queremos pasarla por alto ni sentir de que no es tan importante. Necesitamos tu palabra. Así que ayúdanos a empezar a crear este hábito, a evaluar las áreas en las cuales vamos a tener que ordenar nuestra vida, nuestros tiempos, para comenzar nuestro día hablando contigo, escuchando tu voz en primer lugar, en tu palabra. Así que oro por todos aquellos que quieran comenzar esta rutina, estos hábitos de sumergirnos en tu palabra, para que tú nos des la capacidad, a través de tu Espíritu Santo y en tu gracia, de comenzar nuestra relación contigo diariamente. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querido amigo. Espero que estas cosas prácticas te puedan ayudar a crecer desde mañana, día lunes, empezar a tener un tiempo en la palabra de Dios. Vamos juntos, ¿les parece? También va a ser algo que voy a estar luchando en mi propia vida y que quiero establecer más y más para que su palabra sea más dulce que la miel. Así que nos vemos el próximo domingo con la oración. Vamos a sumergirnos en la oración y la importancia de ello. Así que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana, próximo domingo. Un abrazo a todos. Que estén muy bien.